como Dios me ha estado enseñando cosas en los últimos años. Los hermanos y las hermanas que Dios ha usado con palabra profética en mi vida siempre me han hablado de que Dios dice que aquí el Señor dice que yo te voy a dar más revelación, y así ha sido por años, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues sí, ya Dios me dijo eso hace un año, no, y es cierto, hermanos, es increíble la manera como Dios me está abriendo cada vez más y más la palabra del Señor, cosas que si yo las enseñara todas, yo mismo me he asustado. Digo, Señor, esto asustaría a muchos. Pero este aspecto de la resurrección hoy, hermanos, que Dios quiere que nos salgamos un asomón, necesitamos la revelación del Espíritu. Así que yo quiero que oremos de una manera especial en este momento, y usted lo haga de corazón, y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé espíritu de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Es muy importante que nadie hoy se quede sin ver este aspecto de la resurrección tan increíble. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña, el apóstol Pablo, ese siervo grande tuyo, Señor, oraba por espíritu de revelación por los creyentes. Tu palabra nos enseña a orar y a pedir espíritu de revelación. Sabemos, Señor, que hay velos que se ponen sobre nosotros, que no nos permiten ver esas profundidades y esa gloria que hay en tu palabra y en la obra de Jesús en la cruz. Sabemos que el enemigo viene para robar la semilla que es sembrada, o los afanes de este mundo, Señor, o las pruebas, tanta cosa que está siempre luchando, los demonios, Señor, en los aires que están luchando, que no entendamos, que no tengamos revelación. Oramos juntos hoy. Señor, trae espíritu de revelación, quita escamas de los ojos y ven con una revelación a cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, Señor. En cada uno de los niveles en que nos encontremos, trae revelación, Dios amado. Abre, Señor, abre los cielos y toca nuestros ojos espirituales para poder ver, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 28 de Mateo, que nos narra este acontecimiento increíble que celebramos hoy, la resurrección del Señor, que está, dicho sea de paso, narrado en los 4 evangelios. Así que cualquiera de los evangelios que usted lea se va a encontrar con que estos apóstoles narraron este hecho tan increíble. Pues yo voy a leerles de Mateo 28, versículos 1 al 15. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, porque oiga, los guardas no pueden decirle a Poncio Pilato: es que nos dormimos y se robaron ¿verdad? Y si esto oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, casi que nada, ¿verdad?, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Interesante, hermanos, cómo la Escritura en esta narración de la resurrección del Señor, de un aspecto tan importante, sabiendo Dios las dudas que iban a haber sobre esta gran verdad, primero que nada manda un ángel y le dice a estas mujeres: pasen adelante y vean que el Señor no está. Amén. Era importante el testimonio de que Jesús, el cuerpo de Jesús, no estaba en ese lugar. Además, estos ángeles aparecieron para remover la piedra, porque era una piedra bastante grande que no era tan fácil de remover. Menos 2 mujeres o 3 mujeres iban a poderlo hacer, no por ser mujeres, sino porque la piedra era muy grande. Y el Señor Dios en los cielos se ocupa de una manera muy importante, muy necesaria, ¿sí o no, hermanos? Para nuestra mente natural, para la duda del ser humano, Dios se ocupa de enviar un ángel, quitar la piedra y decirle a estas mujeres: pasen adelante y vean que no está. Amén. Y luego también el aspecto de la guardia que fue puesta, porque no lo leímos aquí, pero si leemos antes, los mismos judíos, los mismos sacerdotes le habían pedido a Pilato que pusiera guardas en la puerta. Amén. Todos estos son aspectos importantísimos, hermanos, porque de no ser así, si no había guardia, que a nadie le ponían guardia cuando se moría, menos la guardia de los romanos, ¿verdad? O sea, nada que ver. Si no hay guardia, si no hay la piedra removida, si no hay nada de esto, y la Biblia nada más hablara que Jesús resucitó, pues bien, puede ser, ¿verdad? Puede ser, puede no ser. Sin embargo, estos son aspectos muy importantes en la economía de Dios, en lo que Dios está haciendo, porque sabía el Señor que igual que estos judíos que le pagaron a estos guardias para que dijeran que los discípulos de él habían venido, se habían robado el cuerpo, el Señor sabía, estos aspectos eran importantes por las dudas que siempre el ser humano va a querer sacar con respecto a algo tan glorioso y tan maravilloso, ¿sí o no? Así que hay 3 cositas importantes que sacamos de este pasaje, varios aspectos importantes con respecto a la resurrección. Primeramente, ¿por qué la resurrección? Segundo, ¿es real? ¿Se puede probar en el aspecto natural? Y número 3, lo que siempre vamos a tener, hermanos, que son los enemigos de la resurrección. Al leer este pasaje y ver los elementos que Dios se ocupó de poner ahí, nos surgen estas 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué la resurrección? ¿Es real? ¿Se puede probar? Y siempre el aspecto de los enemigos. Me voy a referir primero, pero muy demasiadamente breve. La tentación me asalta de quedarme en el punto 2 de ¿es real? ¿Se puede probar, hermanos? Porque necesitaríamos un seminario completo, prueba tras prueba tras prueba, y un viaje arqueológico, una serie de cosas que es maravilloso y precioso, pero no puedo hacerlo, de hecho no es lo que quiero hacer. Pero sí me voy a referir brevemente a las 2 segundas preguntas, para luego contestar la tercera o la primera que yo puse aquí, ¿por qué? Que es la que nos interesa hoy. Amén. ¿Es real? ¿Se puede probar? La resurrección, hermanos, es un relato que ha sido bastante probado en el aspecto histórico. Hay libros completos. Para los de ustedes que les gusta estudiar, inclusive hoy en día en la internet usted puede meterse y bajar libros que gratis, ¿verdad? Que en el tiempo mío, antes de la internet, créanlo o no, yo viví antes de la internet.
Había que ir a comprar esos libros. Yo los tengo 2 que hoy en día usted los puede bajar gratis de la internet, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Así se llama para los de ustedes que les gusta estudiar. Se meten a la internet y bajan ese libro. Hay 2 tomos de un científico increíble, pastor también, pero científico, Josh McDowell, que ha escrito, hermanos, y eso uno se pone a leer ahí las pruebas arqueológicas, las pruebas históricas de la resurrección de Cristo, y hermanos, es increíble. Sí se puede probar, entonces, es la respuesta a la pregunta 2. ¿Es real? ¿Se puede probar? Es un relato que ha sido bastante probado. Son muchos los científicos, arqueólogos, teólogos que se han dado la tarea por muchos siglos de estudiar este aspecto, y las pruebas, hermanos, son contundentes. No se deje engañar ni amedrentar por los incrédulos. Los relatos de la Escritura, hermanos, como esto que leímos hoy, pero hay otros en la Escritura, Dios se cuidó de ciertos aspectos que fortalecen la parte histórica, como ya leímos. Uno de ellos lo encontramos en Hechos 1:3. Vamos a leerlo en un momentito. Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos. Lucas no era judío, es el único escritor en toda la Biblia. Si alguna vez está en un esgrima o en una competencia de preguntas bíblicas y le hacen la pregunta, ¿quién es el único escritor no judío de toda la Biblia? Es Lucas. Lucas era griego, pero era médico también. Se llamaba el doctor Lucas. Y como médico que era científico. Y no se tragaba las cosas así porque así, menos una resurrección. Como médico que era, ¿sí o no, hermanos? Y tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, como médico que era, como hombre preparado, como científico que era, él antes de escribir el Evangelio y antes de escribir Hechos, primero indagó un montón de cosas importantes. Y él lo deja ver aquí en Hechos capítulo 1, versículo 3. Donde dice, a quienes después de haber, está hablando de Jesús, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Y oiga como escribe Lucas, ya porque él lo había hecho y él se había dado la tarea. Se presentó vivo con muchas, ¿qué? Con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables, o sea, sin duda. Amén. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, la pregunta 2, de si se puede probar, hermanos, las pruebas son abundantes, contundentes e indubitables. Amén. No se deje amedrentar por los incrédulos. A la pregunta 3, es que siempre vamos a tener enemigos de la resurrección, ¿sí o no? Siempre habrá enemigos de Dios y del cristianismo. Aunque usted se los pruebe en la cara, aunque usted se los enseñe, aunque usted haga de todo, la persona decide no creer y siempre habrá de esos. ¿Verdad? Que es lo que nos cuenta en el Evangelio, que ya leímos de esta gente que hasta le pagó, se dio a la tarea de pagarle, dice, una gran suma a los guardias que habían estado ahí. Esos guardias, nos cuenta el Evangelio, que ellos sintieron el temblor, ellos vieron a Jesús que resucitó y ellos fueron testigos de esto, pero les pagaron una gran suma para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Siempre van a haber enemigos de Dios, del cristianismo, que harán todo lo que puedan para que las verdades de Dios no se publiquen. Vamos a la primera pregunta, que es lo que quiero tomar tiempo hoy, hermanos. ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué? La palabra resurrección, del griego anástasis o anastasis, lo que significa es volverse a poner de pie otra vez de entre los muertos. O sea, alguien que está muerto y está entre los muertos y se levanta y se pone de pie.
Literalmente es lo que significa, y usted ha visto en el Nuevo Testamento cuando habla de la resurrección del Señor, dice que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Es porque es el aspecto del significado de la palabra, tiene que ver con muerte, ¿sí o no? Resurrección se refiere a la muerte. La Biblia, hermanos, nos enseña que hay dos clases de muerte. Dos clases de muerte. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Disculpen mi garganta hoy. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ahí está Dios, ya creó toda la tierra, lo lindo, inclusive dice que creó un jardín y los puso ahí y les dice: de este árbol no coman, el día que ustedes coman de este árbol van a morir de cierto, ciertamente morirán. Ok, ahora vamos a ir a donde se nos narra el momento cuando Adán y Eva comen del árbol, a ver qué pasó. Y la Biblia nos narra ese momento en el capítulo 3, aquí mismo en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ellas por la vista, ¿verdad? Por eso es que los moles y toda esa cosa, ¿verdad? Porque ese día Eva salió de shopping al huerto, ¿verdad? Y sigue hoy todavía de shopping, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Todas ustedes hijas de Eva, lindas y hermosas, igualititas que la mamá, torteras igualititas que la mamá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la palabra de Dios nos está narrando aquí ese momento increíble cuando Adán y Eva toman de aquel fruto, de aquel árbol que Dios les dijo que no. ¿Qué iba a pasar cuando comieran de ese fruto? ¿Cuál era la sentencia de Dios? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Aquí vemos que comieron, dice, y comieron. Lo ve en el versículo 7. Dice: entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Mi pregunta aquí es: ¿se murieron? ¿Se murieron? No se murieron. Tenía razón el diablo entonces, ¿verdad? Que les dijo el diablo: no coman porque es mentira que van a morir. ¿Se recuerda? De hecho así fue como entró el diablo. Les dijo, vamos a ir a mí aquí mismo en el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Hermanos, nosotros, y vamos a verlo a través de esta mañana, o este mensaje, nosotros hemos sido engañados pensando que la muerte de que hablaba Dios en el Edén era la muerte física. Y hemos puesto demasiado énfasis en la muerte física, ¿sí o no? Si somos honestos aquí, yo le haría una pregunta a usted, no para que me levante la mano ni nada, ahí en su mente nada más. Si yo dijera: levánteme la mano los que quieren morirse ya, ojalá lo más rápido posible, a menos de que usted esté en una gran depresión, ¿verdad? ¿Qué pasa? La gente que está en gran depresión, ¿verdad que sí? La gente que está en mucha, es uno de los peligros de la depresión, dicho sea paso, porque la gente quiere morirse. Pero a menos que usted esté en una gran depresión, si somos honestos, la verdad es que nadie quiere morirse.
quizás hasta le tenemos miedo a la muerte. Cuando pensamos en la muerte, ya sea un accidente, una bala perdida, ¿verdad? Un meteorito, ¿verdad? Créalo o no, yo estaba mirando una vez un documental y un meteorito de este tamaño cayó y traspasó a un joven, estaba en una fiesta y un meteorito, una piedrita así, lo mató. O todavía peor si hablamos de enfermedades malignas, ¿verdad que sí? Tememos a esas cosas terribles. Alabamos al Señor por su inmensa misericordia, nos humillamos delante de Él. Pero la verdad que hasta miedo le tenemos a la muerte. Hemos sido engañados, hermanos, de que a la muerte que Dios se refirió al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era la muerte física. Dije, la Biblia enseña dos muertes. La primera muerte que enseña la Biblia es la muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Por qué no murieron Adán y Eva en el momento que... ¿Por qué no? Voy a ponerlo mejor de esta manera. ¿Por qué no murieron físicamente? ¿Están siguiendo? ¿Por qué no murieron físicamente Adán y Eva en el momento que comieron del árbol? Porque la muerte que ellos experimentaron, hermanos, fue la muerte espiritual. Comieron del árbol y no murieron físicamente. ¿Cuál muerte fue entonces? Fue la muerte espiritual, que agárrese ahí de su asiento fuerte, hermanos, porque esto es muy importante y aquí es donde yo clamo al Señor por mí mismo. Yo ahora en la alabanza clamaba, Señor, yo mismo necesito revelación de esto. Mis amados hermanos, déjenme decirles, la muerte espiritual es la muerte más horrorosa y más terrible. Déjeme decirle que hay pesadillas, hay situaciones, hay miseria que el ser humano pasa, de hambres o de enfermedades o de guerras y todo lo que usted se imagine, de la gente que experimenta drogas también, o vicios y cosas, ¿verdad? Que los lleva a tocar fondo de una manera horrible y ni nos imaginamos las cosas, las atrocidades que se dan en esta tierra. Pero déjeme decirle, hermano, por más doloroso, por más terrible que sea el dolor humano, cualquiera que sea, nada se compara. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos hable hoy sobre esto. Nada se compara al horror de la muerte espiritual. La muerte espiritual, hermanos, esta es una frase célebre ahí para que la pongan en el Facebook. La muerte espiritual es la pesadilla más horrorosa que cualquier ser humano pueda tener. No existe nada más horroroso que eso. Lo que Adán y Eva experimentaron en el momento de comer el árbol fue la muerte espiritual. Vamos a ir a Mateo 10, 28 un momentito y luego vamos a volver aquí a Génesis. Mateo 10, 28. Acuérdense la frase célebre del pastor Ronald Díaz. Puede usarla con permiso. La muerte espiritual es la pesadilla más horrorosa para cualquier ser humano. Oiga lo que dijo Jesús, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A cuál muerte se está refiriendo aquí Jesús? A la muerte física. La Biblia enseña dos muertes. Una muerte es la muerte espiritual y otra es la muerte física. Jesús está diciendo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Está demasiadamente claro, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué pasa cuando este cuerpo es matado? ¿Qué pasa? Muerte física, ¿sí o no? Jesús está diciendo, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Oiga lo que dice Jesús. Porque la muerte espiritual es la pesadilla más horrorosa que cualquier ser humano puede experimentar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir
Y otro día entramos en este tema desde el griego, hermanos, porque la Biblia sí usa dos palabras en el hebreo y en el griego para lo que es muerte física y para lo que es muerte espiritual, hasta que se me paran los pelos. El que puede destruir, más el alma no pueden tocar. Tengan miedo más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La muerte espiritual es algo totalmente horroroso, no hay nada comparable. Y cuando Dios habló de muerte, no estaba hablando de la muerte física. Vamos a ir donde Dios sí habló de la muerte física, hermanos, en Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículos 6 al 8. Perdón, 17 al 19, ya ese ya lo leímos. Génesis 3, 17 al 19. Y esto ya después de que han comido, Dios los llama a cuentas, llama a Adán y le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en lo malo, ¿verdad? Porque Eva le dijo, haga algo que Dios le ha dicho que no hiciera. Amén. Entonces los esposos deben tener cuidado cuando la voz de la mujer le está diciendo algo que sea contrario a lo que Dios dice. Viceversa también. Amén. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Todo lo que es contrariedad, todo lo que es muerte física, todo lo que es temporal fue pronunciado como una sentencia de Dios sobre el hombre. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí sí Dios se está refiriendo a la muerte física. Dios le da una sentencia al ser humano de que sus días en la tierra van a estar contados, que la tierra del polvo fue tomado y al polvo volverán. La muerte física, entonces, que es en la expresión hebrea, hermanos, de la palabra muerte, es la separación del aliento de vida de Dios de lo físico. Lo que produce vida a lo físico es el aliento de Dios. Recuerde que Dios creó a Adán y Eva, o a Adán, ¿verdad? Cogió polvo de la tierra, lo formó y dice que sopló en él aliento de vida. El aliento de vida de Dios, el soplo de Dios es lo que da vida. Cuando ese soplo, ese aliento es quitado de lo físico, eso es lo que es muerte física. Amén. Dos tipos de muerte. Estamos hablando de por qué la resurrección. Vamos a Hebreos 2:14. Vamos a ir entendiendo la importancia increíble, bendito sea el Señor, de la resurrección. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo a nosotros los seres humanos, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo. La Biblia nos enseña que Cristo se hizo hombre. Amén. Dios se encarnó, Dios se hace ser humano igual que nosotros. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Jesús tenía que hacerse hombre, ser uno igual que nosotros, morir, para que por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hermanos, aquí se está refiriendo a la muerte espiritual. La resurrección de Cristo, ¿para qué? ¿Por qué? La resurrección de Cristo, la muerte del Señor, Él tiene que participar de muerte también.
la muerte del Señor, su resurrección lidió, trató con la muerte espiritual. Nosotros tenemos que recordar algo muy importante, hermanos. Dios, antes de nosotros los seres humanos, antes de que Dios creara la raza humana, existían otros seres ya. ¿Saben cuáles son, verdad? ¿Quiénes son? Los ángeles, ¿sí o no? No estoy hablando de extraterrestres, ni una raza preadámica, ni nada de esas cosas. Estoy diciendo que habían otros seres. Ahora, un grupo de estos seres se rebeló contra Dios, ¿sí o no? Y el rebelarse contra Dios, que fue lo que le pasó igual a Adán y Eva, produce muerte espiritual. La muerte espiritual, hermanos, es un estado, y permítanme usar la palabra, es un estado horroroso, es un estado de horror. Los ángeles que desobedecieron al Señor murieron espiritualmente, es un estado horroroso. Los ángeles no pueden ser rescatados. Los ángeles, nadie, o sea, Jesús no podía decir ahora sí, Satanás y demonios, ahora ustedes pueden ser salvos porque ya yo vencí, ¿verdad? Ellos no pueden ser rescatados. La redención de Cristo no les cubre a ellos. Así de horrenda es la muerte espiritual. Y Jesús participó de muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice Hebreos. Lo que Jesús viene a hacer, hermanos, por nosotros es a librarnos de la pesadilla más horrorosa que puede haber en un ser humano, que es la muerte espiritual. Los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva y todos sus hijos y los descendientes de ellos, hermanos, ellos entendieron esto perfectamente. Déjenme decirle, usted lee la Biblia, inclusive los primeros cristianos que estaban totalmente empapados, los judíos, ellos estaban impregnados de esta realidad. Ellos habían sido instruidos en estas realidades. Ellos entendían muy claramente el aspecto de muerte espiritual. Para ellos, la resurrección del Señor, por eso es que ellos empezaron a reunirse los domingos a celebrar la resurrección, porque ellos tenían un claro entendimiento de lo que Jesús había logrado por ellos. Hermanos, era un horror cuando los seres humanos morían antes de Cristo, y es la razón por la cual la Biblia usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo la palabra dormir para muerte física. Si nunca había entendido la palabra dormir, ahora la puedo entender. Ahora yo la puedo entender más todavía a la luz de esta realidad. Para ellos era dormir, porque la muerte física no era el asunto para ellos. El horror para ellos, hermanos, ellos lo entendían claramente. No era la muerte física. Ellos sabían que morían y iban al Seol. Y el horror para ellos era la muerte espiritual. Y Dios, en su gran misericordia, la gente se moría. Déjenme decirle algo, hermanos. Dios nos creó a todos nosotros, a todos los seres humanos. Dios sopló aliento de vida en nosotros y hay un ser real en nosotros. Todo lo que Dios crea es eterno, hasta lo físico. Los científicos creían que la materia se desvanecía. Déjenme decirles, no hay nada que se desaparezca, no hay nada que se destruya totalmente. Y los científicos creían hace muchos siglos atrás que, usted ve esta botella aquí, bueno, hoy sabe que el plástico, ¿verdad?, dura más de 300 años para transformarse. Nada se desaparece. Escúcheme bien, hermano, no hay nada que se desaparezca, no hay nada que se desintegre. Y los científicos creían que la materia se desintegraba hasta que se dieron cuenta que no se desintegra, se transforma. Usted tiene un pedazo de madera y dice, mira, se pudrió, ya no está. No es que no está, se transformó en otra cosa, no dejó de ser. Todo
todo lo que Dios crea es eterno. Y Dios dice, ahora creé estos seres humanos, ahora Satanás los engañó, ahora tienen muerte eterna, ahora ¿dónde los meto? ¿Qué hago con ellos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La palabra perecer ahí, hermano, es importantísima. Tiene que ver con muerte espiritual. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida espiritual, la vida de Dios, recupere la vida de Dios. Dios dice, ¿qué voy a hacer con estos seres humanos? Ya no los puedo desintegrar, porque Dios es eterno y lo que Él crea es eterno. Pero yo no quiero que perezcan. Yo no quiero que le pase lo de los ángeles. Yo no quiero que le pase lo de Satanás. Yo no quiero que vivan en una perdición eterna. Mis amados, ¿me están escuchando este día? Necesito hacer algo. ¿Cómo puedo destruir la condenación? ¿Cómo puedo destruir la muerte? Hermanos, no es la muerte física. Los antiguos entendían. Por eso Pablo llega y le dice a los de Tesalónica, les dice, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Hermanos, la muerte física es en lenguaje bíblico, es un dormir, porque esa no es la cosa. ¿Qué pasa después de la muerte física? Esa es la cosa. ¿Me está escuchando hoy? ¿Qué pasa después de morir físicamente? Esa es la cosa. Ese era el horror. No dejes que tu alma vaya al Seol, decía David. David no quería morir espiritualmente. Nosotros todo lo hemos visto a un nivel temporal y físico, ¿sí o no, hermanos? Pero esos primeros cristianos, esos santos de la antigüedad lo entendían. Y Dios en su misericordia, esas almas se morían físicamente. Ya Él había pronunciado una sentencia: ustedes van a volver al polvo. El cuerpo se deshace, vuelve al polvo, salen los gusanos. ¿Y el alma qué hago con ella? ¿Qué hago con esta persona que no es física, es espiritual y es real? ¿A dónde la pongo? Dice Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Entonces Dios creó un lugar que se llama el Seol, que la Biblia nos enseña que está en el centro de la tierra. Y Dios dijo, tampoco puedo mandar a todo el mundo a un solo lugar, porque hay algunos que están poniendo su fe en mí y que están queriendo obedecerme y que me aman y que me respetan y que me honran, amén. Y hay otros que me odian, que no quieren nada conmigo. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque la Biblia dice que Dios es justo. Él es justicia. Entonces Dios dice, que lo que voy a hacer, voy a dividir este lugar en dos. En el centro de la tierra lo voy a dividir en dos. De un lado hay tormento, hay llamas, hay un calor intenso. El espíritu del hombre, el alma del hombre puede estar en el calor más intenso de la vida por la eternidad y nunca destruirse. Cuando Jesús habla del infierno, dice donde su gusano no muere. Es algo continuo, pero no se deshace. Y de este otro lado, voy a poner una cima en medio de los dos. De ese otro lado, en el mismo Seol. En el Antiguo Testamento la palabra es Seol, en el Nuevo Testamento la palabra es Hades. En este otro lado voy a poner a los que mueran con su confianza en mí, donde no hay tormento, donde hay paz, hasta que venga Jesús. Porque nadie podrá entrar a mi presencia hasta que la sangre preciosa de Jesús no haya sido derramada, mi justicia haya sido pagada, como yo digo, y no haya alguien que haya vencido la muerte espiritual, de tal manera que estos pueden entrar a mi presencia.
Y hermanos, cuando Cristo muere en la cruz y luego resucita, y Él aparece ahí en Apocalipsis a Juan y le dice: Juan, yo quiero que me vuelvas a ver aquí, por favor. Quiero que veas, Juan, quiero que veas lo que tengo en las manos. Quiero que veas con lo que tengo en las manos. He aquí yo vivo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte espiritual, las llaves de la muerte y del Hades. Y no tenemos tiempo aquí hoy. Lo invito a la escuela de Apocalipsis que vamos a dar hasta el otro año, noviembre, octubre o noviembre de este año, para que entendamos, hermanos, qué pasó con el Hades, qué pasó con la otra parte, la parte de los santos. Por eso es que Pedro nos dice que Jesús bajó allá y dijo: y les traigo buenas noticias. Hermanos, la noticia era que Jesús, por su resurrección, los estaba librando de la muerte espiritual, que es el horror más grande. La Biblia nos dice que Él llevó cautiva la cautividad. Ahora, con la sangre de Jesús, con la resurrección, con la muerte habiendo sido vencida, no la muerte física, hermano. De eso hablamos otro día. Estos ahora podían entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con los del otro lado? No se pierda el próximo capítulo, a la misma hora, por el mismo púlpito. Usted no quiere saber, déjeme decirle lo que la Biblia dice que pasó con el otro lado. La Biblia lo dice. Pero mis amados hermanos, los primeros humanos, todos los santos del Antiguo Testamento, toda la gente, excepto los gentiles que viven en otro mundo, aunque usted va a las lecturas de las culturas antiguas, y ellos hablaban del infierno, hermanos. Ellos inclusive hablan de niveles del infierno, y ellos tenían una cierta noción del horror de la muerte espiritual, pero no la manejaban tan claro como los hebreos. Por eso hablan de la muerte física, la hablan como de dormir, porque ese no es el punto para ellos, es lo que pasa después de esto. El Señor, dice Hebreos 2:14, mediante su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y esa muerte, no se equivoque más, no nos equivoquemos más, es la muerte espiritual. La resurrección de Cristo tiene que ver con nuestra liberación de la muerte espiritual, no de la muerte física. Y usted va a decir, pero, no es que vamos a resucitar un día, ese no es el tema hoy. ¿Me está escuchando? Por eso es que oramos al inicio que Dios nos dé espíritu de revelación. Y vamos a ir a Corintios, usted se va y usted va a decir, pero eso está en la Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios 15 y ya vamos terminando con la gracia del Espíritu Santo. No con mi gracia, hermano, porque si no, que me los dejo un buen rato. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a coger esto con cuidado y que el Espíritu de revelación caiga sobre todos nosotros conforme leemos esto, porque todo el capítulo 15, hermanos, los que les gusta estudiar, todo el capítulo 15 de Corintios trata sobre la resurrección de Cristo. Todo, absolutamente todo. Pablo tomó tiempo para eso. Pero por supuesto el pastor Ronald no lo va a tomar todo, ¿verdad? Porque a las 12 se van ustedes, ¿verdad? El que siga ahí. 1 Corintios 15, vamos a leer del versículo 12 al 22, despacio, con buena letra, porque la cosa se pone bien buena aquí, hermanos. 1 Corintios 15, empezando en el versículo 12 hasta el 22. Dice, Pablo hablando, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La aplicación de esa resurrección en nosotros. Porque si no hay resurrección de muertos, hermano, mire el lenguaje de Pablo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Me está siguiendo? O sea, este asunto es tan increíble, es tan glorioso, que si no se aplica a nuestras vidas,
Pablo está diciendo, ni me interesa que Cristo haya muerto si nosotros no resucitamos también. Pero una vez más, no nos equivoquemos, no está hablando de resurrección física. Estaríamos totalmente equivocados, y hemos estado súper equivocados por décadas y siglos, y los cristianos nos hemos ido por la tangente pensando en la resurrección física. Si Cristo no resucitó, digo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo. Ve el lenguaje de Pablo, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, oigan mis hermanos, es que esto es increíble. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si el problema desde el inicio fue muerte espiritual, ¿sí o no, hermanos? Y es un horror, es una pesadilla. Esto fue lo terrible para la raza humana. Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación, vana también nuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vamos a ir más adelante, vamos a dar cuenta cómo Pablo está hablando claramente de una resurrección, de la aplicación de la resurrección a la muerte espiritual. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a enfatizar ahí. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, está hablando de resurrección, de liberación. La resurrección se refiere a la liberación de la muerte espiritual, de la condenación eterna. Versículo 18. Entonces también, vamos a leer el 16 y 17 que tiene que ver con el 18. Note cómo hace la diferencia Pablo de la muerte física. Vamos al 16 otra vez y vamos a ir hasta el 18 para ponerlo en contexto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí está la gran diferencia. O sea, si no hay resurrección de nosotros, los que durmieron, muerte física, ¿sí o no? Los que durmieron en Cristo también perecieron. O sea, de nada se aplicó a la parte de la muerte espiritual. Y Pablo hace la diferencia ahí. Los que durmieron, los que se murieron físicamente, entonces perecieron si no hay resurrección. Ahora ellos, los que durmieron físicamente, durmieron, ¿sí o no? Se murieron, ¿sí o no? ¿Para qué entonces tanta conversación aquí? Está refiriéndose a la muerte espiritual. La aplicación de la resurrección de Cristo, y la pregunta que hice es ¿para qué o por qué resucitó Cristo? A lo que es la muerte espiritual, que es el tema. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por eso es que él escribe a los tesalonicenses, le dice: yo no quiero que ustedes pierdan esperanza con los que están dormidos, los que han muerto físicamente. Versículo 19. Si en esta vida, vean, es que yo quiero que vean el lenguaje de Pablo, hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ese versículo solitito, usted lo saca ahí de contexto, y Pablo dijo eso, y la Biblia dice eso. ¿Usted lo está viendo, hermano? ¿A cuánto les choca ese versículo? ¿Verdad que suena raro? Hermanos, si no somos liberados del horror más grande que hay para la raza humana, somos los más dignos de conmiseración. O sea, que muera Cristo en la cruz, y para qué y todo si no hay resurrección. Si Él no vence la muerte espiritual, somos los más dignos de conmiseración. Porque, hermano, el tema desde el inicio es muerte espiritual, no muerte física. Somos los más dignos de conmiseración.
de todos los hombres, dice. Mas ahora, y ahora empieza aquí, amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo eso tiene que ver con la vivificación del ser interior, de lo que es la vida espiritual. Terminamos, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Espíritu de Dios está haciendo aquí, hermanos. Me siento como una vagoneta que ya descargó. Siento que el Espíritu de Dios ya bajó lo que necesitaba bajar. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Apocalipsis 20. Es la pesadilla más horrorosa para cualquier ser humano, mis amados hermanos, es la muerte espiritual, la condenación. Apocalipsis 20, 11 al 15. Escuche la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ahí está ya la respuesta de la pregunta que dije que era para otro capítulo, ¿verdad? Ahí de una vez está. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. La muerte y el Hades fueron lanzados. Esta es la parte del Hades que no fue rescatada. Fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y hermanos, ponga buena atención a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la muerte segunda, la muerte espiritual. Otro término que usa la Biblia es la muerte segunda, la peor de todas. Si usted le tenía temor a la muerte física, respire hoy. Nada que ver. Lo peor, el horror, la pesadilla, por lo cual Cristo muere y resucita, alabado sea Dios, es por la muerte espiritual. ¿Usted quiere decir algo? La muerte espiritual, para los redundancia, se experimenta en aquella persona que no conoce, o en aquella persona que no es solo, en la persona que sabe quién es. En los que no conocen al Señor y nunca recibieron salvación, transformación, experiencia de salvación, y en los que se apartan habiendo conocido la verdad también. Muy buena pregunta, pero note el versículo 15, porque ahí contesta su pregunta también. Dice, esta es la muerte segunda. Hermano, la muerte segunda es la muerte espiritual, que es una separación y una condenación para la eternidad. Note el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por si hay alguna duda, vamos al versículo 10 para saber qué es el lago de fuego. ¿Cuántos quieren saber qué es el lago de fuego? Amén. Ahí está en el versículo 10, aquí mismo en Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Vamos a ver qué pasa, qué nos describe la Biblia, qué sucede en el lago de fuego. Oiga lo que dice. Y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, es esta versión aquí, para siempre jamás. Reina Valera actualizada, Reina Valera 60 dice, por los siglos de los siglos. Eso nos libró Jesús mediante la resurrección.
Mis amados hermanos, los judíos, los primeros cristianos, sabían, entendían que era el Seol, que era la muerte espiritual. Ellos sabían. Y sabían a qué venía el Mesías. Y cuando le ven resucitado y le ven 40 días que se queda con ellos, y luego el Señor se va y les dice lo que les dijo y les enseñó por 40 días, hermanos, y yo dije, esto hay que celebrarlo, amén. Y empezaron a reunirse los domingos en las catacumbas, aun cuando los perseguían y todo. Esto lo vamos a celebrar. Y cuando Nerón empezó a perseguirlos y los emperadores empezaron a matarlos, ellos hacían fila, yo quiero morir. Amén. Hermanos, ellos hacían fila, yo quiero morir. Porque entendían que la muerte física no era el asunto. Ya el Señor me redimió y voy a pasar a la gloria. Tenían como por digno el sufrir por la causa del Señor. La muerte era nada para ellos, el dormir, la muerte física, porque ese no era el tema. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados hermanos, la muerte espiritual es una horrorosa realidad. Es una gran buena razón para adorar a nuestro Padre Celestial, amarlo con todo el alma, amarlo con todo el alma, al Padre que nos amó, al Padre que no nos quiso dejar en esa condición. Este amor de Dios está increíble, mis amados hermanos, que Dios dijo en su tiempo, Dios sabrá por qué, ¿verdad? Jesús iba a venir hasta 4000 años después de que Adán y Eva metieron la pata. O mejor dicho, de que Eva metió la pata y Adán la siguió. Hermanos, Jesús el Salvador iba a venir 4000 años después. ¿Usted me está escuchando? Demasiados años. El amor y la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que sus misericordias son para siempre. ¿Qué voy a hacer con estos humanos mientras viene lo perfecto? El Seol, una parte de malos y una parte de buenos. Gracias, mi amado. Dios, la misericordia de Dios guardando los seres humanos. Y luego viene el Señor, la parte del seno de Abraham pasa al paraíso, a la presencia de Dios. La parte del Seol de los malos es lanzada al lago de fuego, a la perdición eterna. Y después de ahí, después de Cristo, hermanos, el que muere en Cristo va a la presencia de Dios. El que muere sin Cristo va al infierno. No porque Dios quiera, sino porque la persona rechaza personalmente al Señor. Una razón suficiente para amar a Dios con todo el alma, ¿sí o no, hermanos? Para adorarle, para postrarse, para celebrar, alabado sea Dios. Adorar, celebrar al Señor. Es una razón increíble y real y de peso, hermanos, para amar a nuestro Salvador Jesucristo. Usted mira los escritos de Pablo, hermanos, de los apóstoles, sus expresiones hacia Jesús, hacia el Rey, una expresión de amor, de adoración, claro que sí. No de desprecio, de adoración, de amor al Salvador. Usted mira los escritos de los santos a través de todos estos siglos atrás, hermanos, hasta el día de hoy, sus expresiones hacia el Salvador, las vemos en los cantos, en los himnos, sí o no, en los escritos, ese amor por nuestro Rey y Señor, que tomó su lugar y el mío, para liberarnos de esta muerte espiritual, de esta condenación eterna. Una buena razón para amar a nuestro Rey, ¿sí o no, hermanos? A Jesús, adorarle. Y es una también gran buena razón para rescatar a cuantas personas podamos de entre nuestros familiares y amigos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, mis amados hermanos. Cuando hay familiares suyos, cuando hay amigos suyos, vecinos, gente con la que usted vacila, y no compartir a Cristo, no puede ser. No puede ser. El Señor nos dijo antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16,
Versículos 15 y 16 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Este combate cómo estuvo? ¿Quién ganó hoy? ¿Quién fue clasificado? ¿Cuál color va ganando? ¿Viste la novela? ¿Qué pasó con María Conchita y José Miguel? ¿Qué vas a ver, verdad? ¿Qué pasó? ¿Se divorciaron o qué? ¿O qué pasó? ¿Viste el nuevo iPhone que salió? ¡Qué chiva! Y de todo compartimos con la gente, los amigos. Y el tema de Jesús y el tema de la salvación nunca aparece. Yo no digo que no hable de Facebook, hable de iPhone, si todo está bien. Yo no soy legalista. Yo no sé, dije yo que eso es pecado. Dije yo, hable de iPhone. Y últimamente, si usted ve combate, al final venga y puedo orar por usted para liberación, pero últimamente, ¿sí o no, hermanos? Estoy diciendo que es pecado. Lo que estoy diciendo es que hablas, que compartes, y Cristo nunca aparece en la conversación. La muerte espiritual es la pesadilla, la experiencia más horrorosa para cualquier ser humano, hermanos. Y la resurrección del Señor nos trajo libertad. Vamos a orar. Jesús dijo en este pasaje aquí, cuando dijo: vaya, predíquenle a todo el mundo. Versículo 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué lindo es cuando vemos ver a las personas venir a Cristo. Qué lindo es cuando les vemos entregar sus vidas al Señor. La Biblia dice que hay gozo en los cielos. Hay gozo, hermanos, hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ah, qué lindo el amor de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dijo Jesús. Padre Santo, no hay palabras, Señor, para adorarte, para agradecerte, Señor, la resurrección, Jesús. Celebramos hoy, al igual que millones de cristianos hoy en el mundo y a través de las edades, Rey, Señor, desde aquel primer día de la semana, desde aquel primer domingo cuando tú te levantaste con las llaves de la muerte y del Hades, Rey, Señor. Bendito tu nombre. Celebramos hoy, te adoramos, te amamos. Tócanos, Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. Si hablamos del clima y los temas que sea, está bien, pero que nunca dejemos de hablar de la salvación que solamente en Cristo hay. Amigos, a familiares que les amamos tanto, Señor, y que no queremos verles perdidos por una eternidad. Quédese en oración en este momento, cierre sus ojos, y yo no quiero pasar esta oportunidad. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida al Señor, que no está seguro de su salvación, cuando hablamos aquí de muerte espiritual, estamos hablando de una condenación eterna después de la muerte, en este lago de fuego que es real. Algunos dicen: yo no creo en fantasías. Bueno, espérese a que se muera y qué sorpresón se va a dar. Pero el que creyere será salvo. Si usted cree en este día en Jesús, si usted cree en Jesús como el Salvador, el amor de Dios por usted, yo le invito que en este día entregue su vida al Señor. También, si hay alguno de nosotros hoy que no nos sentimos seguros de la salvación, que quisiéramos renovar
nuestra experiencia